a todos, bienvenidos a nuestra mesa de análisis, la primera mesa de análisis de factor energético del 2025, una mesa muy especial en nuestro nuevo formato. Primero que nada, les deseamos que hayan pasado felices fiestas y lo mejor para este 2025. Y pues agradecer en primera instancia a Pedro Mentado, nuestro comandante en jefe de factor energético, quien pues nos ha apoyado para armar esta mesa de análisis con la que empezaremos este año teniendo invitados especiales. Y qué mejor que empezar esta mesa de análisis para ver las perspectivas económicas 2025, no solamente de México, sino del mundo. Y para eso hemos invitado a dos verdaderas especialistas en el tema. Quiero en primera instancia presentar a Arnulfo Rodríguez Hernández de BBVA Research, economista principal. Arnulfo, qué gusto tenerte en esta mesa de análisis. Feliz año y gracias por estar con nosotros. Feliz año a todos. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Es un honor estar aquí en esta mesa. Un placer, Arnulfo. También tenemos a Faith John, quien es corresponsal de DebtWire en México, un periodista con mucha experiencia en temas económicos y financieros asentado aquí en México. Faith nos permitirá dar esa perspectiva de lo que están viendo pues fuera de México, tanto empresarios, empresas, gobiernos, medir esa sensibilidad y qué mejor que Faith de John con tantos años de experiencia. Faith, pues bienvenido, un placer tenerte en esta mesa. Muchas gracias por la invitación y pues también muy feliz año a todos y pues espero que sea próspero y bueno para todos. Muchas gracias, Faith, pero sobre todas las cosas, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, porque al hacerlo hacen posible esta mesa de análisis. Pues bueno, entremos en materia. Pues este 2025 parece ser un año retador. Nos dicen que en el mundo habrá algunas tendencias que empezarán a ver la economía. Desde el punto de vista más microeconómico, pues la inteligencia artificial, las empresas estarán siendo impulsadas por esta revolución que hemos tenido de la inteligencia artificial y que afectará a muchos sectores. Pero desde el punto de vista macroeconómico, pues algunas de las cosas que empiezan a llamar la atención en México, pues qué va a pasar con pues esta posibilidad de empezar a reducir el déficit fiscal. Recordarán que pues la disciplina fiscal había sido una de las banderas de la administración pasada y en el último año pues se nos descuadraron un poco las finanzas, teniendo unos requerimientos financieros del sector público que alcanzarán casi el 6% del Producto Interno Bruto y que se espera que este año se puedan reducir a la mitad y eso representará un desafío importante para las finanzas públicas. Tenemos pues políticas monetarias tanto en México y a nivel global que estarán siendo más laxas, más acomodaticias y también pues dentro de eso pues la llegada de Donald Trump nos señala pues muchos interrogantes, desafíos, sobre todo en materia comercial. Y creo que esos son los temas centrales, además de pues una gama de temáticas que estarán abordando en materia migratoria, en materia de salud, pero creo que estos son los temas que para empezar el año serían importantes abordar. Y en eso quisiera empezar contigo, Arnulfo. Pues siempre la preocupación es el crecimiento económico, aunque a veces los que son más ortodoxos dicen que nos preocupamos mucho por el crecimiento económico y deberíamos de preocuparnos más por el PIB per cápita. A veces nos dicen que deberíamos de preocuparnos más por el PIB potencial y ver esa expectativa de crecimiento que podamos tener de largo plazo. Pero pues de entrada, ¿cuál sería tu visión de los desafíos en materia económica que tenemos para este 2025 en materia de crecimiento, Arnulfo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué proyecciones tienen en relación al Producto Interno Bruto para este año? Sí, con mucho gusto, Pablo. Mira, nosotros hasta este momento tenemos una previsión de crecimiento económico de 1.0% para 2025. Evidentemente, este pronóstico con la información más reciente, pues ya muestra un sesgo importante a la baja. Los datos de generación de empleo formal en México de 2024, como sabemos, pues no fueron nada halagadores. La creación de empleo formal de 2024 fue de solamente 213,000 nuevos empleos. Esta cifra es la tercera peor cifra en un año de crecimiento económico. Las primeras dos cifras en donde se generó menos crecimiento del empleo formal
fueron en 2 años del gobierno de Vicente Fox, en 2002 y 2003, si no me falla la memoria. Y esta cifra pues es la peor en los últimos 14 años, exceptuando evidentemente el año 2020, el año de la pandemia. Y nosotros estamos previendo que el dato de la actividad económica correspondiente al cuarto trimestre del año pasado sea un mal dato que pudiera eh, representar una contracción trimestral cercana a 1%. Con ello, nosotros tendríamos forzosamente que revisar a la baja nuestra previsión de 1.0% que tenemos actualmente y quizás llevarla a niveles cercanos a 0.5% de estimación de crecimiento para 2025. Evidentemente, esta estimación de un crecimiento más bajo de lo que anticipábamos y del pronóstico de la Secretaría de Hacienda de 2.1%, pues va a tener implicaciones para la recaudación tributaria y que con mucho gusto podemos comentar eso más adelante. Sí, como bien nos dice Arnulfo, pues se ve que es desafiante, aunque sorprende que el año pasado, pues, pues sí, el año pasado, la economía mexicana y sobre todo la economía de Estados Unidos se mostraron con gran resiliencia y eso, pues fue algo positivo para la economía. Ahora tenemos muchos factores de incertidumbre, como bien dice Arnulfo, pues ahí es donde están los detalles para hacer esos pronósticos para el 2025. Fake, yo quisiera pasar contigo que pues en esa idea que nos presenta Arnulfo del crecimiento, pues un pilar importante son las empresas. Y creo que las empresas, sobre todo en México y en el mundo, las pequeñas y medianas empresas tienen un papel relevante. Tú le das seguimiento a muchas empresas asentadas en México. ¿Tú cómo sientes que ven pues el entorno económico del país para este 2025? ¿Dónde sientes que las empresas, sobre todo las que tú sigues, que están asentadas fundamentalmente, no importa si son de capital mexicano o extranjero, pero asentadas en México, ¿tú cómo percibes? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen las empresas en relación al entorno de la economía mexicana, Fake? Sí, bueno, lo que yo he visto como en mi práctica como casi diaria, diría, es que en la segunda mitad de 2024 muchas cosas pararon. Es decir, y era un tema no solo mío, digamos, estaba hablando con compañeros y dijeron, no, todo se congeló. Entonces, yo creo que no, dentro del marco no, de los malos resultados económicos de la última mitad del año, también hubo un gran aspecto que la gente estaba esperando que sucediera algo. ¿No? Que estaban esperando la elección de Sheinbaum, que estaban esperando la elección de Trump y que están pues todavía esperando en este momento la llegada oficial de Trump, están asimilando ¿no? cómo va a ser el gobierno de Sheinbaum. Yo creo que hasta ahora lo que hemos visto es a menos que las empresas están contentos con las personas que Scheinbaum ha como propuesto y ha puesto dentro de su administración. Entonces, yo lo veo como una curva de incertidumbre que en alguna forma se ha ido bajando, ¿no? Digamos, en junio, mayo todavía no se sabía o iba a ser Sheinbaum o Ebrard el candidato, no se sabía o iba a ser alguien de Morena o, bueno, casi sí cierto, se sabía que no iba a ser Xochitl Gálvez, pero ha habido como muchas bifurcaciones en alguna forma que se han ido resolviendo con el tiempo y el último gran bifurcación que yo creo que las empresas están esperando es la llegada de Trump y luego en el primer mes de su gobierno la definición de las relaciones económicas que va a haber. Entonces, yo sí veo como a menos la baja en la segunda mitad de 2024 como coyuntural y electoral. Y yo creo que muchas empresas
lo sintieron así. Claro, y eso fíjate que comentas, les recordamos que estamos con Faye de Jong, quien es corresponsal de Deadwire, una empresa de servicios financieros en México. Me gustaría cerrar este tema porque ese impasse de muchas inversiones de empresas, pues muchos asociaban a que podría estar ligado también a algunos cambios a la parte del entorno de pues mucho de lo que le llaman la certidumbre jurídica. Vimos que hay algunos cambios en el ambiente del espectro judicial. Y entonces, en ese sentido, pues, tanto la incertidumbre de lo que pueda pasar con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, como pues las reformas y los cambios internos que se están viviendo en México, tú sientes que pues esos eran elementos que hicieron este impasse en muchas de las inversiones, o en realidad esos elementos son importantes, pero no fueron realmente un elemento crucial para que muchas empresas foráneas pues invirtieran en México. Pues había un parte simplemente práctico con la huelga de los juzgados, que yo creo que en alguna forma es difícil tomar una decisión de inversión o algo que va a requerir seguridad legal si los juzgados no están abiertos. No, ahí había como un aspecto práctico. En general, no, yo diría que a los inversionistas extranjeros, al menos los que yo he hablado, han tenido una muy mala impresión del el sistema de justicia mexicana. Es decir, yo creo que una de las cosas en lo cual todo el mundo está de acuerdo es que no quieren entrar en un juzgado mexicano. Y esta ha sido así desde mucho tiempo. Entonces, no digamos que tanto más incertidumbre jurídico puede haber que lo que hay o que lo que ha habido, a menos en la forma de platicar la gente. Y, digamos, yo no sé qué hacen los jueces, pero yo sé que En el tienen ambiente, mala como dices, fama. Faye, se está percibiendo, aunque todavía es un proceso que está en movimiento, pero pues se percibe esa sensación de incertidumbre jurídica y ahora más con la desaparición de los órganos como el IFETEL o como la COFESE, pues obviamente serán elementos que pues hacen que como recordemos que el año pasado pues el premio Nobel se lo dieron a investigadores que hablaban de las instituciones, lo importante que son las instituciones para detonar ese crecimiento económico. Así que regresaremos más con ese tema, pero ahora Arnulfo, les recuerdo que estamos con Arnulfo Rodríguez Hernández, economista principal de BBVA Research. Arnulfo, pues seguir con esta parte, uno de los desafíos más importantes en materia económica que se ve es cómo poder pues hacer esa reducción del gasto para poder reducir ese déficit sin quitarle impulso a la economía. Entonces, pareciera ser que hay dos elementos que hay como freno y arranque. El gasto que podría ser que al empezarlo a reducir para pues tratar de reducir ese déficit fiscal, pues nos empieza a contraer la economía, pero por el otro lado la política monetaria pues será más laxa. Entonces, pues ahí como que tenemos una especie de freno y arranque. Y ahora con este plan que anunció la presidenta Sheinbaum, ¿no? El Plan México, pues me recuerda mucho el Pacto por México de Peña Nieto, que fueron grandes reformas estructurales, ahora de menor calado, en el sentido de que sí es muy interesante y creo que lo más importante de este plan es que creo que trata de alinear al gobierno con el sector empresarial y eso creo que es una buena señal, ¿no? De que se quiere poner a México en el liderazgo, cerrar filas, aunque pues no estoy seguro si realmente podamos hacer que las inversiones, por ejemplo, la inversión extranjera casi se triplique, ¿no? En relación al histórico que se tiene. Y entonces, en ese sentido, Arnulfo, ¿cómo ves los elementos que nos permitan tener esa consolidación en materia de las finanzas públicas para reducir? Se logrará realizar este freno y arranque? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Pablo, como sabemos, el gobierno federal ha prometido una consolidación fiscal de 2 puntos porcentuales del PIB para tratar de llevar los requerimientos financieros del sector público de un nivel de -5,9% del PIB a -3,9% del PIB. Nosotros estamos previendo que esta consolidación de 2 puntos porcentuales no va a ser posible, en primera instancia
por lo que te comentaba hace un momento del menor crecimiento económico que estamos anticipando para 2025, mucho menor al pronóstico usado por la Secretaría de Hacienda de 2.1%, lo cual va a implicar una menor eh, recaudación tributaria, un menor crecimiento en la recaudación tributaria, para ser más precisos. Y pensamos que esta consolidación fiscal va a llevar los requerimientos financieros del sector público a un nivel de menos 4.5% del PIB, en lugar del menos 3.9% prometido por el gobierno federal. Ahora, si nosotros llevamos o reflejamos esta consolidación fiscal en términos del balance público tradicional, sería equivalente a que en lugar de que se lograra reducir el déficit de 5.0% a 3.2% del PIB, como lo prometió la Secretaría de Hacienda, el déficit público probablemente termine 2025 en un nivel de 3.8% del PIB. Ahora, este nivel de 3.8% del PIB para el déficit público tradicional se lograría llevando el balance primario a un nivel de 0% del PIB y no al superávit primario de 0.6% del PIB prometido por el gobierno federal. ¿Por qué estoy mencionando estas cifras? Porque son muy relevantes para determinar cómo va a evolucionar la deuda pública como porcentaje del PIB en su concepto más amplio, que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Si, si suponemos que el déficit público tradicional cierra 2025 en un nivel de 3.8% y en el 2026 el gobierno de Sheinbaum logra bajarlo a 3.2% y del 2027 al 2030 lo logra bajar a un nivel promedio de 2.9% del PIB, la trayectoria de la deuda pública va a ser ascendente como porcentaje del PIB. Y es probable que para finales del sexenio, en 2030, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB alcance un nivel del 58%. Estos niveles de deuda relativamente altos podrían encender focos rojos en las agencias calificadoras crediticias y representar una degradación crediticia para México o, en el peor de los casos, la pérdida del grado de inversión. Hay un tema muy relevante en el contexto de finanzas públicas hoy en día, del que se habla muy poco, sobre el espacio fiscal reducido. Hace 10 años, en el 2014, el 50% aproximadamente de los ingresos públicos no estaban comprometidos en gastos inevitables, como pensiones, participaciones federales y aportaciones, costo financiero de la deuda. Hoy en día, con datos a noviembre de 2024, solamente el 32% de los ingresos públicos totales no está comprometido en gastos inevitables. Es decir, hay un mucho menor espacio fiscal para hacer recortes al gasto programable, lo cual eventualmente va a terminar presionando mucho a la administración actual, y si las finanzas públicas no evolucionan favorablemente en 2025, anticipamos que es probable que para el paquete económico de 2026 el gobierno federal diseñe y proponga una reforma fiscal. No Claro, sé si con esto fíjate, haya Arnulfo, respondido. que no, sí, muy bien, y nos das varios elementos para poder transitar a otro tema de preocupación de la economía mexicana, que tiene que ver con Pemex, porque muchos de esos apoyos que han hecho que ese déficit crezca, pues se han dado a las antiguas empresas productivas del Estado, tanto Pemex como CFE. Pero quisiera cerrar este tema, Arnulfo. Entiendo que bien que va a ser desafiante esa consolidación fiscal por lo que nos comentas, y que ese ratio de deuda PIB, pues también se tendrá pues el desafío de mantenerse lo más constante posible, como vienen en los criterios generales de política económica. Pero fíjate que este año 2024 que terminamos,
pues tuvimos un tipo de cambio de 17 a inicios del 2024 y cerramos alrededor de 20.5. Eso nos hace más o menos una depreciación del 20% y se señala que pues cuando ha ocurrido estas depreciaciones, pues el Banco de México ha tenido excedentes de operación. Si no me falla la memoria, han sido como 9 ocasiones que el Banco de México ha tenido excedentes de operación. ¿Tú crees que esos excedentes de operación, que todavía falta por confirmar, pudieran ayudar a esta consolidación fiscal? Y otro elemento de que pues muchos de los escenarios de ese ratio de deuda PIB pues va a depender mucho del comportamiento del PIB y obviamente pues ahí el factor de riesgo está cómo se va a comportar la economía norteamericana y sobre todo si hay una pues cuestión arancelaria que pudiera pues afectar las relaciones comerciales y pues que eso afectara el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo ves estos factores, Arnulfo, para cerrar este primer bloque? Sí, mira, el tema de Pemex va a seguir siendo un tema que indiscutiblemente va a continuar presionando a las finanzas públicas, ¿no? O sea, como sabemos, en el PEF de 2025, Pemex cuenta con un apoyo patrimonial de 136 mil millones de pesos, si no me falla la memoria, alrededor de 6.600 millones de dólares. Y pensamos que este apoyo patrimonial del gobierno a Pemex, pues le va a ayudar a Pemex a solventar los vencimientos de deuda de 2025, que son de aproximadamente 9.000 millones de dólares, más otros 13.000 millones de dólares en 2026, ya serían 22.000, más otros 22.000 millones de dólares de 2027 a 2030, ¿no? O sea, este sexenio representa un gran desafío en términos de los vencimientos de deuda de Pemex, que son pues 44.000 millones de dólares aproximadamente por las cifras que acabo de mencionar, que representa más o menos la mitad de la deuda financiera total de Pemex. Y otro tema que tiene que ver con Pemex es precisamente lo que hemos estado observando en los últimos 5 trimestres con su producción de hidrocarburos líquidos. En el segundo trimestre de 2023, ese nivel alcanzó 1.900.000 barriles diarios en promedio. Y en el tercer trimestre de 2024, 5 trimestres después, ese nivel bajó a 1.764.000 barriles diarios. Y con los datos más recientes, a noviembre de este año, ese nivel aún bajó más a un nivel de 1.673.000 barriles diarios. Esto implica grandes retos para la meta del gobierno actual de tener un nivel de producción de 1.800.000 barriles diarios de hidrocarburos líquidos. Y con esto lo que quiero decir es que los ingresos petroleros, que forman parte de los ingresos públicos totales, probablemente terminen siendo menores de lo esperado por el gobierno federal en 2025. Otro reto más para la recaudación de los ingresos en México, ¿no? De los ingresos públicos. Claro, y como bien dices, Arnulfo, recordarás que hace tiempo nos hablaban del famoso presupuesto base cero. Hay un presupuesto muy inercial y pues en realidad el presupuesto está casi todo etiquetado. Creo que ya la parte de los ingresos se ha hecho el esfuerzo que dicen pues apretar más a todo el público cautivo en la parte de tributaria, pero pues se ve que ahí por más que se le apriete, pues ya hay poco margen y pues sobre todo pues muchos de los ingresos petroleros cada vez han pesado menos. Ahora tenemos pues que la plataforma de producción está cayendo de manera persistente como bien nos indicas, pero también con la llegada de Tron y la alta exploración petrolera que él va a seguir impulsando, pues lo que podríamos tener es una caída de los precios del petróleo, ¿no? Porque él va a seguir impulsando mucho de esta producción y pues ya Estados Unidos es uno de los productores más importantes a nivel global. Así que creo que Arnulfo nos deja los elementos para ir transitando pues el papel tan importante que tiene Pemex. Arnulfo Fey nos decía que pues mucho de la preocupación está en la calificación de México, la calificación soberana, y pues mucho de esa calificación está ligada a Pemex porque mucho de este cambio de ser empresa productiva del Estado, ahora el nuevo régimen que tiene, pues en ciertos sentidos es que el gobierno pues prácticamente
en cierto sentido, pues está absorbiendo parte de esa deuda y eso puede representar un factor de riesgo para la calificación. En tu caso, Fey, ¿cómo están viendo el papel de Pemex, de CFE, y el impacto que pueda tener en la calificación soberana de México? ¿Cuál es la percepción que tú percibes que se tiene sobre los apoyos persistentes que se le han dado a Pemex y cómo esto podría afectar la calificación soberana de México? Sí, bueno, en el tema de Pemex, yo creo que nadie le gusta cómo está siendo manejado desde Hacienda, es decir, la gente profesional financiera están algo como horrorizado en general por el manejo de Pemex y se ven cosas como financiarse por los proveedores. ¿No? Digamos, en México en 2024 todavía queremos, ¿no?, empresas fuertes que se financian en esta forma. Digamos, es un vicio que uno esperaría que ya se habría pasado. Dicho eso, no digamos, primero yo creo que hay que... Culpa, Fey, ya que lo dijiste, y que les deben a muchos de esos proveedores, ¿no? Muchas empresas se financian con crédito de proveedores, pero pues aquí todavía Pemex les debe y se ve que además de la deuda que nos decía Arnulfo, que ya alcanza los 100,000 millones de dólares, pues además tienen adeudos con proveedores. Adelante, Fey. Sí, dicho eso, digamos, va a haber dos grandes campos que van a venir como en línea en 2028, digamos, antes del fin del sexenio, que son Trión y Zama. Eh, También sí se ve claramente que la producción está cayendo ahorita, digamos, fuentes que saben o que han estado en posiciones de saber cómo la condición macro de los campos petroleros de México me han dicho que las cifras de producción son muy exageradas y además en mi experiencia de reportero en México siempre han sido exagerados, es decir, Pemex nunca ha cumplido con ningún prognosis de producción durante mi estancia en México. Entonces hay varias cosas que indican que Pemex, pues la producción va a bajar, tienen estos grandes vencimientos de 2025, 2026, probablemente van a tener que refinanciar en alguna forma esta deuda. Hay personas, abogados importantes que en paneles que han dicho que están hasta hablando de una reestructuración de deuda, digamos, luego no dicen exactamente cómo ni qué sería eso. Entonces, sí, Pemex es definitivamente una preocupación. Lo que sí diría cuando se trata al menos del gasto público es como también hay una parte que puede escapar como un poco de la parte numérica y es no el apoyo político que tiene el gobierno. Es decir, este gobierno puede recortar gasto social sin que va a haber manifestaciones en la calle o cosas así. ¿No? Tiene un apoyo fuerte en este momento. Entonces, yo creo que también le da algo de espacio de maniobra y yo creo que el tema de reforma fiscal, todo el mundo, en todo el tiempo que he vivido en México, me ha dicho, México necesita una reforma fiscal. Yo creo que en ese sentido es una cuestión de timing y también de timing político. Entonces hay la renegociación del USMCA en 2026, va a haber elecciones importantes, entonces ahorita el gobierno de Sheinbaum podría en sí buscar una reforma fiscal en cualquier momento y yo creo que la pregunta es en qué momento en el sexenio podrían optar por este recurso. Dicho eso, en general, debo decir que la percepción entre inversionistas es que México es un país que es relativamente sólido en términos de que
siempre pagan sus bonos a tiempo, siempre, digamos, tiene buen historial México y hay que ver cómo sigue eso. Que aunque México ya no es una economía petrolizada, ¿no? Ya lo que pesan los ingresos petroleros en las finanzas públicas es menor. El problema es que no hemos encontrado dónde sustituir esos ingresos, ¿no? Es decir, aunque siguen siendo pequeños, siguen siendo importantes, pero por el otro lado se le están dando recursos a las empresas como Pemex y CFE para seguirlas apoyando y pues eso en realidad pues nos está generando un entorno complicado y como bien dices, pues posiblemente tú ves que muchos pensarían que con el capital político que tiene Claudia Sheinbaum, impulsar una reforma fiscal sería pues conducente y potencialmente de ser aprobada. Ahora, yo creo que pues el problema es que ese capital político pues está seguramente pues muy cuidado y yo creo que siempre una reforma fiscal pues Arnulfo, a nadie nos gusta pagar impuestos, ¿no? Creo que prácticamente todo el mundo, si no nos cobran impuestos, pues ¿por qué? Porque por definición en economía nos dicen que pues tendríamos más ingreso disponible, ¿no? Te bajan los impuestos y pues ya está. Y ese es uno de los temas que quisiera pasar. Les recuerdo que estamos en la mesa de análisis perspectivas 2025 con el economista principal de BBVA. Research en México, Arnulfo Rodríguez Hernández, y el corresponsal en México de Deadwire, Faye de Jong. Arnulfo, pues en esta perspectiva de como bien nos empezaba a introducir Fay, pues además de Pemex, pues está el entorno internacional y el entorno internacional se ve desafiante con la llegada de Donald Trump, no solamente porque eh, dentro de las muchas cosas que ha dicho, además de los aranceles, ha dicho que puede haber una baja de impuestos en Estados Unidos y eso preocupa un poquito que pueda ser un efecto de pues un arbitraje fiscal, es decir, que muchas empresas pues traten de aprovechar esa reducción fiscal que van a tener en Estados Unidos. Tenemos pues la posibilidad de tener aranceles que podrían tener pues riesgos inflacionarios en Estados Unidos. La economía norteamericana pues tiene ciertas preocupaciones. Sabemos que también la Fed podría ser más cautelosa en el ritmo de recortes de tasa. Este entorno internacional, ¿tú cómo lo ves? Arnulfo, tú que sigues mucho las cuentas externas, recuerdo que a veces nos hemos escuchado a Donald Trump decir que México abusa de Estados Unidos porque tenemos un superávit comercial, pero si yo recuerdo, pues en nuestras clases de economía, pues nos dicen que simplemente un déficit comercial, pues lo único que está reflejando en un país es que está invirtiendo más que lo que ahorra. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos. Y eso puede ser que no sea tan malo, ¿no? Entonces yo creo que Donald Trump, pues a veces tendría que tener una visión un poco más matizada. Pero tú cómo ves este entorno internacional, como bien decía Fay, viene pues la revisión del TEMEC. ¿Cómo están esas variables? Tú que sigues el sector externo, Arnulfo, creo que una de las únicas buenas noticias que siempre nos da el sector externo, y yo digo buenas noticias entre comillas, es pues las transferencias, las remesas siguen siendo el caballito de batalla, apoyan mucho a la economía mexicana y han impulsado al tipo de cambio. Sí, mira, definitivamente el segundo mandato de Donald Trump em, representa un reto enorme para la economía global. ¿Por qué? Por las propuestas que ha hecho en materia de política comercial, política migratoria y política fiscal. Todas esas propuestas se resumen en lo siguiente: más inflación, mayores tasas de interés y menor crecimiento económico en Estados Unidos. En el caso de Y eso no es la una buena relación, noticia para México, Arnulfo. ¿cómo? Y eso no es una buena noticia para México, porque Estados Unidos es nuestro motorcito que nos arrastra y además gran parte de los flujos comerciales, más del 80%, se van a Estados Unidos. Así que lo que Y nos dices es que al parecer hay un gran factor de incertidumbre. hay mucha incertidumbre, pero probablemente si se llegan a implementar esas políticas, tengan pues más inflación, quizás un punto porcentual más inflación, eh, tanto por los temas de los aranceles como por las deportaciones que haga de indocumentados, que van a pues, causar una escasez de mano de obra, y eso también es inflacionario, como sabemos. La política fiscal va a representar un mayor incremento de la deuda pública en los siguientes 10 años,
que puede llevar los niveles de deuda pública de Estados Unidos a un 144% del PIB, lo cual sería indiscutiblemente una cifra récord, partiendo que en 2024 el nivel fue de 99% del PIB. Y lo que les quería también comentar es que en la relación de México-Estados Unidos y en lo que le molesta a Trump de México, parece ser que ya no es el superávit comercial que tiene México con Estados Unidos. Al menos no lo ha comunicado en sus tweets. Esa es buena noticia. ¿A qué ha hecho alusión en sus tweets? A cuestiones migratorias, a cuestiones de seguridad y a la presencia de la inversión china en México. Esos son los tres temas en los que Trump quiere presionar al gobierno de Sheinbaum para obtener concesiones. Y creo que esa es buena noticia, ¿no? Porque quizás ya le hicieron entender esta definición de déficit comercial asociada a un país que invierte más de lo que ahorra, ¿no? Ajá. Y inclusive, aunque pudiera remediar ese déficit comercial que tiene Estados Unidos con México y lo hiciera superavitario desde el punto de vista de Estados Unidos, en una relación comercial con algún otro país aparecería un nuevo déficit, eh, por este mismo concepto que hemos aprendido en nuestras clases de economía internacional. Claro, Arnulfo. Y fíjate, Fey, que Arnulfo nos deja pues el camino para pues explorar un poquito qué están viendo las empresas con esto de que precisamente este conflicto que hay entre Estados Unidos y China por cuestiones tecnológicas, por la cadena de suministros, por pues subsidios que consideran que están dando a muchas empresas, sobre todo en el sector automotriz, como empresas como BYD, que están pues penetrando los mercados internacionales de manera importante. Eh, pues bien nos comentan que precisamente mucha de la discusión estará con cómo limitar el acceso de China y creo que gran parte de la renegociación, que no renegociación, revisión del TEMEC, tendría que ver con el contenido de los componentes de los países integrantes. Posiblemente, pues los componentes de muchos productos deberán tener más contenido regional y seguramente eso es lo que tratará de impulsar. Pero tú cómo ves la relocalización, el famoso nearshoring, realmente está ocurriendo, tú percibes que hay interés creciente por más empresas por llegar a México, hay atractivo. Tú sabemos que en temas de comercio internacional nos dicen que pues la localización es un factor muy importante para los flujos. Estamos muy cerca del principal mercado que es Estados Unidos, eso nos da una ventaja comparativa importante, pero ¿percibes tú, Fey, que hay más interés por empresas por llegar a México? Esta relocalización es atractiva, sobre todo, pues, empresas que quieren eludir, pues, seguramente muchas de las restricciones y poder al comercio que pueda poner Donald Trump, y por el otro, aprovechar un mercado tan jugoso y tan importante como es el de Estados Unidos. Bueno, yo creo que a menos de parte de las fibras, sí hay claras indicaciones. Ellos en sus llamadas hablan de la llegada de nearshoring en una forma importante. No, yo creo que para que realmente se consolida, pues hay que ver qué hace el gobierno de Trump en alguna forma. Yo, en general, coincido con Arnulfo que, digamos, los intereses de México y los Estados Unidos, o del gobierno de Sheinbaum y del gobierno de Trump, están alineados en muchas cosas. Es decir, el gobierno de Sheinbaum no quiere que pase fentanilo por México, el gobierno de Trump no quiere que pase fentanilo por México. El gobierno de Sheinbaum, yo dudo mucho que están entusiasmados por el hecho que hay muchos migrantes usando México como país de paso. Y el gobierno de Trump tampoco lo quiere. Digamos, las economías de México y los Estados Unidos tienen una relación muy particular y muy
específico. No hay otro país que tiene esta relación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en muchos casos es como la matriz de la empresa está en El Paso, entonces en los Estados Unidos está el diseño, la contabilidad, el mercado técnica y hasta la distribución de los productos, y la fábrica está en México. Entonces es como meter aranceles entre la fábrica y la matriz en alguna forma. Entonces yo creo que hasta la relación entre México y los Estados Unidos es económicamente más complementario que el de Canadá y los Estados Unidos, donde hacen más o menos las mismas cosas bajo las mismas circunstancias. Um, Luego, entonces, hay el tema geopolítico de China. Digamos, parece que Trump, digamos, no está muy feliz, que parece en este momento que va a haber una separación dura entre China y, digamos, el Occidente, pero digamos, igual al final no resulta así. Digamos, yo creo que el último gobierno de Biden ha sido como muy geopolítico en su manera de ver el mundo. Ha sido mucho en cuestión de casi como de lucha de poder estratégico, de hegemonía del mundo. Digamos, no sé en qué grado el gobierno de Trump va a compartir esta visión y qué tan agresiva va a estar con China. Digamos, la última vez digamos, fue agresivo con China, y yo creo que para México esta trae muchos beneficios, y yo creo que también en las propuestas del Plan de México hay una idea muy clara de, bueno, digamos, nosotros vamos a ser como su nuevo China, en alguna forma vamos a intentar digamos, hacer sustitución de importaciones chinas, y yo creo que al gobierno de Sheinbaum tampoco les gusta tanto que hay tanta importación de China para México. Yo creo que prefería estar produciendo las cosas en México. Entonces yo creo que en general en los fondos, las materias, los gobiernos tienen intereses muy alineados, y yo esperaría que esta conduciría a una relación comercial estable. Claro, y además porque, como bien dices, la economía mexicana está muy integrada a la de Estados Unidos, hay lazos muy importantes entre empresas y pues esto es como pisarnos los pies entre socios. Pero también empresas norteamericanas tienen pues un gran mercado en el mercado chino y creo que también a muchas empresas de Estados Unidos no les agrada esto de tener una pugna tan fuerte con el mercado chino y yo creo que seguramente el lobbying y el cabildeo hará que se modelen muchas de las acciones. Seguramente pues mucho de esto pues son más allá de lo que se materializa, el mismo hecho de decirlo pues genera cierta incertidumbre y es lo que nos comentas, Fey. Y pues bueno, estamos entrando a la ronda final de esta mesa de análisis. Les recordamos que estamos en Factor Energético en la mesa de análisis 2025, la primera mesa de análisis de este año con el economista principal de BBVA Research, Arnulfo Rodríguez Hernández, y Faye de Jong, quien es corresponsal de Debtwire, empresa de servicios financieros en México. Pues Arnulfo y Faye, pues entrar en esta ronda final, me gustaría, hemos platicado un poquito los desafíos que tiene la economía mexicana. Lo que nos han comentado es que la consolidación fiscal pues es retadora, que se requiere una reforma fiscal urgente para mantener los ritmos de gasto social que se requieren y hacer las finanzas públicas sustentables, que seguramente ese excedente de operación nos puede dar un respirito del Banco de México, pero sobre todo pues que México siempre se ha honrado por cumplir sus compromisos financieros y en ese sentido pues la depreciación que hemos tenido del peso mexicano pues nos podría generar algunos excedentes en el Banco de Operación que no son tan regulares en todos los años. Si los hemos tenido, si no me falla la memoria, 9 ocasiones. Y lo que nos decían también es que el caso de Pemex, pues está teniendo una transformación importante, pero pues no olvidemos que las empresas petroleras se están convirtiendo en empresas energéticas y eso requiere altas inversiones y pues ahí es donde preocupa precisamente lo que pueda pasar con Pemex. Bien nos decían que pues hay dos elementos que hay que tener en la perspectiva, que es qué le está pasando a la producción que se ha mantenido a la baja, qué le pasa a los precios del petróleo y pues también cómo hacer que una empresa como Pemex pueda
pues gestionar pues todas las deudas que tiene con sus proveedores y gestionar la deuda. En realidad una empresa petrolera pues es mucho de la gestión financiera que se pueda tener. Y en el tercer punto pues nos decían que este entorno externo pues se vuelve desafiante, sobre todo con la llegada de Donald Trump, que el nearshoring pues se está materializando en algunos sectores, pero todavía en muchas áreas potenciales. En este escenario que hemos cubrido en esta mesa, pues me gustaría pues que empecemos a cerrar con, empezaría contigo, Arnulfo. Pues ya hicimos el diagnóstico, pero pues a veces siempre nos quedamos ahí, pero es, ¿qué elementos crees que podrían ayudar a que la economía mexicana pudiera tener un crecimiento más robusto, más estable? En algún momento en el sexenio de Peña Nieto, con esto de las reformas estructurales que se implementaron en el 2013, pues muchas se quedaron truncas, otras ya se echaron para atrás. Se pensaba que con eso el PIB potencial de México podía crecer de manera importante. Ahora tenemos el Plan México, que se trata de mandar una señal de impulsar a la economía mexicana dentro de las 10 principales economías, pero dada la realidad que tú le sigues también, Arnulfo, ¿cuáles son los elementos que la economía mexicana debería de consolidar para el 2025 que le pudieran tener una economía más estable, más robusta? Y también reconocer de que requerimos un país que sea más equitativo, que combata la pobreza, que haya más equidad. Pues eso es una de las cosas que en economía nos enseñan, que tenemos que impulsar un crecimiento armónico, pero también el desarrollo. Desde tu perspectiva, ¿qué elementos debería de concentrarse la actual administración para poder pues llevar a México a ese imaginario de ser una de las grandes potencias a nivel global, Arnulfo? Gracias, Pablo. Muy buena pregunta. Em, Creo que es conveniente que el gobierno mexicano em, tenga una visión de más economía por el lado de la oferta. Sabemos que la preocupación de las autoridades económicas más frecuente es la de la gestión de la demanda agregada. Y pocas veces hay un enfoque en una visión más de mediano y largo plazo por hacer la economía más competitiva a través de inversiones en el desarrollo de infraestructura de todo tipo, ¿no? Decía James Tobin, que fue Premio Nobel de Economía en 1981 y también miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Kennedy, decía que en el corto plazo la demanda manda, pero son los avances en la oferta los que determinan el progreso en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, el Plan México, por ejemplo, nos da una buena noticia con ese monto de 277,000 millones de pesos en inversiones durante todo el sexenio. Eh, y también en apoyo a CFE para que siga invirtiendo y probablemente estas inversiones recaigan en el rubro de líneas de transmisión, que es algo que se necesita para evitar los cuellos de botella y apagones en las regiones que más demandan el uso de la electricidad, ¿no? Que pueden ser las regiones manufactureras del país, establecidas principalmente en el norte y en el Bajío de nuestro territorio. Y ese desarrollo de infraestructura ferroviaria, carretera, portuaria, aeroportuaria, es necesario que se haga para que el país se vuelva más competitivo y pueda atraer más inversión extranjera directa. Y sobre todo en los siguientes 4 años en los que vamos a tener a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, causándonos dolores de cabeza una y otra vez. A mí también me preocupa, por ejemplo, más allá del tema de los aranceles que imponga Trump y de la magnitud de los mismos, me preocupa la revisión del TEMEC en julio de 2026. ¿Por qué? Porque si una de las partes del acuerdo, sea Estados Unidos o Canadá, no está dispuesta a continuar, a renovar el tratado por otros 16 años, entonces esto obligaría a que hubiera revisiones anuales a partir de 2027 hasta 2035. Y estas revisiones anuales crearían mucha incertidumbre económica para los inversionistas y sería pues muy lamentable para la integración comercial y financiera en Norteamérica.
ya no brindaría ese marco que es tan importante para México, para atraer inversión extranjera directa, que es el TEMEC. Ya no tendríamos un TEMEC como tal, y eso pienso que es uno de los riesgos más importantes en julio de 2026. Y además siempre el Telecan en su momento, ahora el Temec, se han convertido en una ventaja comparativa sí, indiscutible para la economía mexicana y creo que es una de las grandes reformas, si lo quisiéramos ver, y como dijera Arnulfo, pues también recuerdo a la ley de SEI, ¿no? Toda oferta crea su propia demanda. Tenemos que crear esa infraestructura, esa oferta, para que después se genere esa demanda en esa visión de largo plazo, hacer pues que mucho de este nearshoring pues se puede atraer gracias a tener infraestructura. ¿De qué sirve que estemos cerca de Estados Unidos si tenemos problemas en las cadenas logísticas, si tenemos problemas en cuanto a la calidad del talento y los recursos humanos? Yo creo que ahí es donde tenemos que apostarle mucho a lo que bien dices, Arnulfo, de pensar mucho en una economía por el lado de la oferta. Y pues, Fey, para también cerrar en tu caso, y pues yo sé que uno puede hacer una cartita y uno pedir cosas. Dicen, hay un refrán muy mexicano que dicen que pedir no empobrece. Uno puede pedir lo que uno quiera, pero otra cosa es que se materialice. ¿Tú qué crees que a las empresas que están en México les gustaría? Es decir, que así como Arnulfo nos dijo, tener una visión de más largo plazo para la economía. Tú que tienes mucho contacto con empresarios, con empresas, que le das seguimiento a empresas asentadas en México, ¿dónde tú crees que están esos elementos ya pasamos del diagnóstico de ver dónde están los asegúnes que tienen muchas empresas en cuanto a tener acceso a mano de obra calificada, al problema de la carga fiscal, el problema que tienen con la calidad de la cadena de suministros, quitando todo ese diagnóstico que ya creo que nos queda muy claro? ¿Dónde crees que podrían estar esos elementos que para este 2025 las empresas les gustaría y se sentirían cómodas para seguir invirtiendo y quedarse más tiempo en México? Sí, sí, yo creo que Arnulfo cubrió muy bien como la problemática de la infraestructura, que sí es muy importante, particularmente como en electricidad, cosas como transmisión. No, anunciaron un data center por Querétaro de Amazon hoy y digamos, yo he escuchado a Vesta quejándose sobre, bueno, que igual tienen algunos problemas de electricidad justo en Querétaro. Entonces ahí va a haber un proceso de adaptación y yo creo que es muy claro que ha habido una falta de inversión en los últimos 20 años en México y esperemos también ver como que proyectos como el Tren Maya y el Transísmico y estos tipos de cosas, ojalá que realmente funcionan y pegan en alguna forma. Yo creo que para ir a temas que no son tan numéricos, yo creo que el tema de la corrupción, eh, yo creo que un México sin corrupción o al menos con niveles, digamos, normales a nivel global de corrupción y con niveles normales a nivel mundial o a menos deseables de inseguridad. No, yo creo que la inseguridad y la corrupción son dos temas que tienen un enorme impacto en la economía, en las posibilidades de inversión y que son difíciles captar exactamente en números, pero si este gobierno podría hacer pasos creíbles que estas cosas están disminuyendo, yo creo que esta tendría un importante impacto en la inversión en México, no solo extranjero, pero también de mexicanos dentro de México. Y yo creo que esta tiene que ser un paso clave para cualquier otro desarrollo en México. Es decir, sin resolver estos problemas, yo creo que México siempre va a estar como pues tambaleando un poco, nunca va a realizar su potencial. Claro, como bien dice Fey, no es que estemos diciendo que queremos que se normalice la corrupción, sino entender que es difícil que la corrupción desaparezca. En la mayoría de los países, hasta los países desarrollados, tienen problemas de corrupción, pero el problema es que no sea generalizado, que no sea algo que ya se vea normalizado, que se vea que algo ya es parte del proceso,
de la economía. Es algo que no debemos de aceptar. Y el otro, que tampoco pensemos que ya digamos, bueno, pues pagar un derecho de piso ya es internalizado en la estructura de costos de las empresas, ¿no? No, eso no debería de ocurrir. Uno de los elementos por los cuales se crea el Estado-Nación es proveer de seguridad, y creo que es uno de los desafíos más importantes para la administración. Y bueno, pues para cerrar, si hubiera algo que se haya quedado en el tintero, en un minutito que les doy a cada uno, empiezo contigo, Faye. ¿Alguna cosa que no te haya preguntado y que quisieras comentar sobre las perspectivas de este 2025? Adelante, Faye. Y primero agradecerte mucho el haberte participado con nosotros en esta primera mesa de análisis. Les recuerdo que Faye de Jong es corresponsal de Debtwire, empresa de servicios financieros en México. Faye, en un minutito, ¿qué es lo que se quedó en el tintero y que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Sí, bueno, yo creo que en términos generales México se mantiene tiene como su estilo de crecimiento. Entonces, los momentos como realmente difíciles para México que yo he visto fueron la crisis de 2008, cuando los precios petroleros se fueron casi hasta cero en 2015, que fue un gran problema para Pemex, y el momento del COVID. Entonces, yo creo que las empresas mexicanas en general reaccionan muy bien frente a situaciones como más críticas en alguna forma. Entonces, en ese sentido, yo siempre apostaría cuando se trata de un escenario como muy negativo. Siendo México, yo lo haría un poquito más optimista, sabiendo como la capacidad de respuesta y la resiliencia de las empresas mexicanas. Entonces, pues yo me mantuviera en una posición de pues optimista frente a cualquier escenario catastrofista y un poco renuente frente a algún escenario de gran optimismo, porque México tampoco aprovecha en general las oportunidades de crecimiento que hay completamente. Esperemos que no sea una oportunidad perdida como la que pasó en el 82, que decíamos que teníamos ese boom petrolero y pues bueno, se nos fue ese boom petrolero. Esperemos que ahora podamos aprovechar esta inercia del nearshoring y otros elementos importantes para la economía, pero me quedo con lo que acabas de decir, Fey, la gran resiliencia del sector empresarial mexicano y creo que de la sociedad mexicana ante la adversidad. Entonces yo creo que es muy importante no vivir en ese terreno siempre pues simplemente de reactivo, sino empezar a hacer una planeación. Y yo creo que sí, somos una sociedad y empresas muy resilientes, pero también tenemos que empezar a tener una visión más de mediano y de largo plazo. Así que muy bien, Fey. Y Arnulfo, pues igual, en un minutito, ¿cuáles son los elementos que te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre pues, los escenarios que tenemos para este 2025? Sí, muchas gracias, Pablo. Pues mira, yo quisiera retomar el tema del proteccionismo comercial que ahora está promoviendo Donald Trump. Em, si lo vemos desde el punto de vista histórico, el proteccionismo comercial de Estados Unidos era común antes de la década de los 90. Estados Unidos era una economía protegida. Y fue a partir de la década de los 90 cuando Estados Unidos empezó a firmar muchos tratados comerciales y favorecer el libre comercio entre naciones. Y el proteccionismo comercial de Trump eh, es preocupante y es importante que lo comente, porque cuando hay cadenas globales de valor eh, en la integración vertical de la producción a través de distintos países o regiones, los costos del proteccionismo comercial se amplifican sobre el bienestar y sobre el crecimiento económico. Y eso es lo que hoy en día pues, nos tiene a todos en jaque y preocupados por lo que viene a partir del 20 de enero y las medidas arancelarias que decida Trump imponer, ya sea el arancel universal y que ni México ni Canadá se salven, y esperemos que esas medidas sean de naturaleza transitoria para el caso de México y Canadá y que podamos continuar
con el TEMEC en marcha y renovarlo en julio de 2026 eh, para, para el bien de México y del bienestar también de toda la región norteamericana, ¿no? Yo creo que lo bien lo dices, Arnulfo, la revisión del TEMEC es el tema de esta gran administración, o sea, no es una cosa menor. Y fíjate que el Fondo Monetario Internacional ha advertido de la fragmentación del comercio global y del proteccionismo que está creciendo a nivel global, ¿no? Entonces creo que, como bien dices, son elementos que a nivel global preocupan. Los organismos internacionales han llamado la atención de pues esta crecimiento del proteccionismo a nivel global y me parece que en el caso de México debemos de seguir haciendo esa gran apuesta de cerrar filas para mantener pues una negociación que seguramente será complicada esa revisión, pero que es muy importante porque sin lugar a dudas yo creo que las cifras lo dicen, Arnulfo, no es una opinión de uno, las cifras dicen que la economía mexicana es diferente de 1994 cuando empezó el Telecán a lo que tenemos hoy día y gran parte de eso ha sido gracias a ese acuerdo comercial en particular y ahora en su segunda versión que es el TEMEC. Pues sin más, pues una mesa que creo que muy rica de temáticas, podríamos pasar aquí más tiempo y pues sería ilimitado la posibilidad de seguir tocando una gran cantidad de temas, el tiempo es finito, pero sobre todas las cosas quiero agradecer a nombre de Factor Energético pues a nuestros invitados, en primera instancia Arnulfo Rodríguez Hernández, economista principal de BBVA Research. Arnulfo, como siempre, un placer. Ya tenía años que no platicábamos de temas económicos con la audiencia en una mesa y pues un placer estar contigo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Pablo, a Factor Energético y a todos eh, tus Todos eh, nuestros, no, ah, fíjate que te voy a decir por qué es difícil, es que no porque quiero decir espectadores, a claro, todos, a todos los que se conecten a esta mesa de diálogo para... claro, y te voy a decir por qué ha cambiado, porque cuando uno lo entrevistaban, uno siempre decía en el medio a los televidentes o a los radioescuchas, y ahora como somos canales multiplataforma, porque tenemos internet, redes sociales, YouTube, tenemos la parte escrita, porque aquí se saca también una parte de un extracto para la parte escrita, pues somos multiplataforma. Así que a todos nuestra audiencia, diríamos en general, agradecemos que nos escuchen, que nos vean por cualquiera de las plataformas que tenemos. Y pues también agradecer a Faye de Jong, quien es corresponsal de Debtwire, empresa de servicios financieros en México. Faye, también muchas gracias por conectarte con nosotros y creo que siempre tener una perspectiva de alguien que ya tiene mucho tiempo en México, pero que ha tenido la posibilidad de vivir en diferentes países, pues es muy enriquecedor. Así que muchas gracias, Faye. Excelente, pues muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a todos los oyentes para su atención también y pues espero que todo sea un muy buen año y que de éxito para todos. Claro, Entonces, gracias. que sea un año de éxito para todos, pero sobre todas las cosas, muchas gracias a ustedes que al escucharnos y vernos hacen posible este programa. Esto fue la Mesa de Perspectivas 2025 de Factor Energético con el economista principal de BBVA Research, Arnulfo Rodríguez Hernández, con el corresponsal en México de Deadwire, Faye de John. Su servidor Pablo López Arabia les da las gracias y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes. Hasta siempre. Gracias.